capítulo 7, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y luego vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12. ¿Cuántos de los que están aquí tienen debilidades? ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido débiles? Cuando soy débil es el tema de la mañana. Cuando soy débil. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Romanos 7, del 18 al 19. Dice la palabra del Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer el bien, pero en mí no está el hacerlo. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se oye como un trabalenguas, así que lo voy a repetir. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos aquí han hecho cosas que usted no quiere hacer, pero termina haciéndolo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ahora, vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Donde el mismo apóstol Pablo entonces dice lo siguiente. Segunda de Corintios, 12:7. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia. Yo quiero que usted repita eso conmigo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana por eso? Aleluya. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo que es uno de los textos más conocidos del apóstol Pablo, donde él está rogándole al Señor acerca de esta situación. Ahora bien, en estos dos textos que leímos, uno en Romanos y el otro acá en el libro de Corintios, hay algo muy especial que Pablo está tratando. Me gusta cómo Pablo habla porque él está hablando de cosas quizás un poco íntimas, un poco reservadas, a diferencia quizás de los otros autores en el Nuevo Testamento. En Pablo encontramos un autor, un apóstol, un escritor que es abierto. No le da vergüenza decir cosas como el bien que quiero hacer no lo hago. Está hablando de una lucha interna, está hablando de una debilidad, vamos a decir. Pero en esa palabra específica que Pablo está diciendo, aunque él está hablando en primera persona, quiero que todos sepamos que es un asunto de todos los seres humanos. Todos nosotros luchamos a diario con diferentes situaciones que queremos hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que eso es lo correcto, sabemos que eso es lo que nos conviene, sabemos que eso es lo que deberíamos hacer, pero terminamos como Pablo no haciendo lo que debemos de hacer. No es que él lo hacía a cada instante, por así decirlo, pero él está explicando un conflicto que él tiene. Lo que él explica en Romanos, aunque, repito, él está hablando en primera persona, es algo que aplica a todos y cada uno de nosotros. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo cuando leo esto pienso, wow, ese hamburger que yo no debo de comerme, termino comiéndomelo. Eso que dije que no debí de haber dicho, que ofendí a esa persona, yo sé que le hablé mal, quizás yo sé que le fallé, no debí de haberlo dicho, pero terminé diciéndolo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque fallamos,
porque erramos. Dicho sea de paso, eso es lo que significa pecado en la traducción original, harmatia, errar en el blanco. O sea, no di en el blanco que tenía que hacer, fallé a lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, me gusta lo que Pablo dice en Romanos 7, amados hermanos, porque me deja ver que Pablo era un ser humano igual que nosotros. El hecho de que Pablo era el apóstol, el hecho de que Pablo era el hombre elegido para llevar el mensaje a los gentiles, no lo ubicaba en un pedestal tan alto que no fuera un ser humano que no luchara contra sus propias debilidades, que no luchara contra sus propios defectos, contra sus propias situaciones. Y repito, esto que él habla en el capítulo 7, aunque habla en primera persona, se aplica a todos y cada uno de nosotros, debilidades. Y él no está hablando de que tenía una debilidad de pecado, aclaro, sino esas debilidades de decisiones quizás del diario vivir, de la cotidianidad, cosas que tenemos que hacer a diario, que sabemos que no lo hacemos de la manera como debemos de hacerlo. Entonces, amados hermanos, esta lucha de la que Pablo habla en Romanos 7, hay algo particular y especial. Esa lucha es responsabilidad de Pablo y es la responsabilidad tuya y mía. Les estoy hablando de esas cosas que Dios espera que yo trabaje. Les estoy hablando de esas cosas que es parte de mi responsabilidad trabajarlas y no que Dios quizás va a bajar del cielo y las va a trabajar. Esa parte le toca directamente a Pablo. Esa parte nos toca a nosotros. Y ustedes estarán pensando en todas esas cosas que el Señor trata con nuestras vidas, que nosotros sabemos que debemos de trabajar, que debemos de perfeccionar. Ahora bien, lo que Pablo habla en 2 de Corintios es otra cosa. Ciertamente es un tema incómodo para él, ciertamente es un tema que muestra fragilidad como un ser humano, pero es totalmente distinto porque es un caso muy particular donde él mismo está diciendo, Dios me ha concedido, me ha dado que se me envíe un emisario de Satanás que me abofetee. Eso no lo tenemos todos nosotros. Eso no es un caso que aplica a todos los creyentes, porque Dios le dejó claramente establecido el porqué de esa situación. La situación que le está hablando en 2 de Corintios sí es una situación incómoda. Sí es una situación por la cual él oró en diferentes ocasiones. Estoy seguro que muchos de los que están aquí han orado en diferentes ocasiones. Señor, quita esto de mi vida. Señor, remueve estas cosas de mi ser. Pero en el caso específico de lo que Pablo está ahí hablando, le fue dicho de parte del Señor, no se te será quitado. Y hay una razón por la cual no será quitado. Amados, esa situación específica ya no depende de Pablo. Ahí ya Pablo tiene que depender de Dios, porque Dios le ha dicho que se baste en su gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Hay situaciones en nuestra vida en las que vamos a tener que depender del Señor. Hay situaciones en nuestra vida que Dios está esperando que yo haga mi trabajo, y hay situaciones en mi vida en las que Dios necesita que yo descanse en el Señor, que yo delegue eso a la soberanía del Señor, que yo dependa de la gracia de Él. Yo no sé por qué el Señor permite todo lo que permite, pero yo lo que sí sé que Él nos ha dicho es que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay situaciones en las que hay que depender del Señor. Esa segunda incómoda, esa segunda no agradable, Dios quería que Pablo dependiera de Él. Dios quería que Pablo confiara en la gracia del Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver las cosas, entro en materia, desde el punto de vista de Dios. Tenemos que ver nuestra vida espiritual, tenemos que ver nuestro caminar en el Señor, las luchas contra nuestros propios defectos, las luchas contra nuestra escasez a veces, la lucha en contra de la falta de recursos que a veces quisiéramos tener, tanto monetarios como de talentos, como de habilidades, como de relaciones. A veces Dios permite esas cosas con un objetivo y nosotros no lo vemos desde el punto de vista de Dios. ¿A qué yo me refiero con eso? Como hijos de Dios, nosotros a veces entendemos
que por ser hijos de Dios le serviríamos mejor al Señor si todos fuéramos llenos de talentos. Le serviríamos mejor al Señor si fuéramos todos cristianos infalibles, si fuéramos todos cristianos perfectos, si fuéramos todos hombres y mujeres de Dios con matrimonios intachables, si fuéramos empleados perfectos, si nuestra salud estuviera bien. Entendemos que, Señor, pero si mi salud estuviera bien, tanto física, mental, espiritual, yo te serviría mejor. Esa es la manera como pensamos. Señor, yo te serviría mejor si yo fuera próspero, si mi cuenta de banco estuviera buchúa, si cuando yo llego al banco me abren la puerta, me brindan café, me dicen bienvenido don Elías, y no como cuando yo llego a veces que me dicen ahí llegó este. Le serviríamos mejor al Señor si mi familia estuviera estable, si yo no tuviera conflictos matrimoniales. Le serviríamos mejor al Señor si no tuviéramos luchas, si no tuviéramos debilidades, si fuéramos totalmente fuertes, si fuéramos totalmente nítidos, si no hubiera nada que nosotros nos quejáramos delante del Señor. Piénselo de la siguiente manera: el marido perfecto. ¿Cuántas esposas que están aquí quisieran tener el marido perfecto? Ese que siempre la va a acompañar en los momentos de debilidad. Ese que le va a gustar hablar con usted y escucharla atentamente todas y cada una de las palabras que las mujeres hablan a diario, que son como 4 o 5 veces más que lo que habla un hombre. ¿A cuántas esposas no le gustaría tener un esposo así? Un esposo que le lleve el café un día. Un esposo que le friegue los platos. Un esposo que sea cariñoso, que provea, que nunca le haga falta nada. Un esposo que sea hombre, pero que sea también sensible. Que sea, nos gustaría, pero no, nos damos cuenta de que ese hombre perfecto así no existe tanto como la mujer así. También entendemos que le serviríamos mejor al Señor si nuestra empresa estuviera siempre bien, si nuestras finanzas estuvieran siempre todo bien. Le serviríamos mejor al Señor si no tuvieran que llamarnos la atención nunca. Wow, pero ese muchacho, todo lo que se le delega siempre se cumple, siempre se hace, siempre está a tiempo. No hay que pensar en más nadie. Pero ese ideal que nosotros tenemos es el ideal del hombre completo, del hombre perfecto, de la estatura de Cristo. Ese no es el ideal de nosotros que somos edificios en construcciones. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades, tenemos áreas fuertes, tenemos áreas débiles. Y no por eso quiere decir que Dios no te quiere usar. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que a pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores, a pesar de tus desaciertos, Dios como quiera se quiere glorificar en tu vida y en la mía, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dependemos del Señor, debemos depender de Él, no de mis perfecciones, no de que yo sea intachable. Vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios no anda buscando gente intachable. Dios anda buscando gente que se humille delante de Él. Gente que dependa totalmente de Él. Bien, viéndolo desde el punto de vista de Dios, entendemos que mientras más fuerte, mejor. Entendemos que mientras más ungido, y no hay problema con eso, mientras más capacidades, mejor. Sin embargo, miren cómo Dios lo ve. No voy a utilizar una superestrella, no voy a utilizar una persona súper completa. Me voy a complacer en utilizar uno que tiene luchas. Me voy a complacer en utilizar uno que dice, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Me voy a complacer utilizando a uno que me ruega, quítame esto de mí, pero confía en mí a pesar de que yo le digo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren cómo opera Dios. Amados, Pablo le era mucho más útil a Dios con aguijón que sin aguijón. ¿Quién sabe, amados hermanos, si nosotros le somos más útiles a Dios
con esas cosas que nos molestan, con esas cosas que nos perturban, con esas cosas que a veces nos entristecen, porque a veces no nos damos cuenta que eso que nosotros creemos que nos hace débiles, en realidad nos hace fuertes, porque mientras más débiles somos, más dependemos de Dios y menos dependemos de nuestra fuerza. Mientras más débiles somos, más buscamos del Señor. Hay que verlo desde la perspectiva de Dios, cómo Dios lo ve. Miren el problema de Dios con los ricos. Les pregunto en esta mañana, ¿es pecado tener dinero? No es pecado tener dinero. Jesús no dijo, y el que tenga dinero se va para el infierno. Eso no fue lo que él dijo. El problema es el amor al dinero. Y lo que genera el amor al dinero. ¿Qué es lo que genera? No en todos los casos, pero en una buena parte de los casos. ¿Cuál es el problema con el dinero? Que las personas ponen su confianza en el dinero. Ponen su Dios se llama su cuenta de banco. Su Dios es eso. Nunca se lo entregarían al Señor y está por encima de todas las cosas ese dinero. No es pecado que tú prosperes. El pecado es tú poner tu confianza en eso que te ha prosperado quizás y dejar de confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, amados hermanos, esto va a sonar raro. Pero hay debilidades en nuestra vida que Dios nos deja a propósito. Hay debilidades, no estoy hablando de pecado, estoy hablando en el sentido estricto general de cosas que me hacen falta, de asuntos que yo quisiera tener, de mejoras en mi carácter. Hay debilidades que Dios me deja en mi vida a propósito. Y eso en nuestra mente es a veces difícil de comprender. Pero ¿por qué el Señor me deja así? Yo le serviría mejor al Señor si yo supiera cantar. Yo le serviría mejor al Señor si yo fuera un poco más tolerante. Yo le serviría mejor al Señor si yo fuera más dulce. Pero no todos somos dulces como la miel. No todos somos tan agradables, no todos somos tan afables. Uno tiene una manera, otro tiene otra forma, otro se maneja así, otro se maneja así. Pero a todos nosotros nos hizo Dios de esa manera con un objetivo. Las debilidades que Dios permite en nuestra vida tienen un objetivo que no comprendemos como... Imagínense que este cuadro es un rompecabezas. ¿Quién ha practicado un rompecabezas? Hacer un rompecabezas. Lo normal, mi esposa le gustaba hacer mucho, es empezar por las esquinas. Pero cuando estamos armando el rompecabezas, no se entiende, no se comprende, no se ve, no se le ve un sentido. Nuestra vida, Dios nos trabaja en nuestra vida como un rompecabezas que solo Dios entiende. Porque si yo le preguntara a muchos de ustedes, ¿cómo me ayuda para bien que me hayan botado del trabajo? Por poner un ejemplo famoso. Al inicio, eso no cuadra en el rompecabezas de nuestra vida. Eso no tiene sentido. Sin embargo, yo he escuchado una y otra vez personas que después, claro, de su proceso, me han dicho, lo mejor que me ha pasado en mi vida fue que me botaron de mi trabajo. Porque después que me botaron de mi trabajo, emprendí mi negocio y ya no dependo de nadie. Dios me ha ayudado, Dios me ha prosperado y se me abrió la mente y el entendimiento. Pero en el proceso se ve el rompecabezas raro, complicado, no se entiende. Solo Dios lo entiende. Entonces hay debilidades que Dios permite en nuestra vida con un objetivo. Piense en lo siguiente. Mire el caso de Abraham, donde Dios llevó a este hombre a un extremo tal de dependencia del Señor, donde ya era completamente incluso ridículo concebir la idea de que este hombre iba a tener un hijo. Por más fe que usted tenga, transpórtese 4,000 años atrás, un hombre de 75 años, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te diré y te voy a hacer de ti una nación grande, poderosa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, si tú puedes contar la arena del mar, oye esto, si tú puedes contar la arena del mar, tú vas a poder contar tu descendencia. No le dio un sueño, lo puso a soñar en grande. Pero a los 75 años es probable que él pudiese tener un hijo. Pero ya a los 100 años, ¿quién tiene un hijo? Y esperó el momento donde ya humanamente fuese imposible. Y ahí entonces fue que llegó el hijo. Para que Abraham supiese que donde Abraham termina, apenas Dios comienza.
donde terminan tus fuerzas, donde tú dices que ya tú no puedes, prepárate, que ahí apenas es que comienza la mano de Dios a moverse a favor de tu vida y a favor de nuestra vida. Porque no es con nuestra fuerza. Dios quiso que Abraham entendiera, no es con tu fuerza, Abraham. Hay muchas cosas que Dios nos pide. Hay muchas cosas que Dios nos manda a hacer, que entendemos que es con mi fuerza, que entendemos que es con mi valentía, que entendemos que es con mis dones. Y Dios permite que vaya pasando el tiempo para que nos demos cuenta que no es como yo voy creyendo, sino como Dios quiere. Mire el caso de Moisés. Yo soy de los que digo, Moisés presentó muy buenas excusas a Dios. Para hablar a Faraón había que hablar con elocuencia, había que saber hablar bien. No se puede decir a ciencia cierta si era que Moisés era tartamudo o simplemente él no tenía buena oratoria. Él sentía que no podía hablar. Y la respuesta de Moisés es, mira, mi hermano Aarón, mándalo a él, haz esto, Aarón sabe. Y Dios le dice, ok, ¿dónde está Aarón? No fui yo que lo puse a él. Y Dios le contesta, ¿quién dio la boca al que habla y hizo mudo al mudo? ¿Quién dio los ojos al que ve y al que no ve? No fui yo. Y le manda a buscar a Aarón y le dice, pon a hablar a Aarón. Pero lo que más me llamó la atención es que pudiendo sanarlo o darle la capacidad, no se la dio. Lo dejó igual. Y es como gracioso, pero no se resuelve más fácil darle la capacidad a Moisés y que vaya. No. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho eso a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos ha dejado igualito? Nos deja la debilidad intacta, pero no nos quita la misión. Ay, 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 porque Dios lo que quiere es que tú entiendas que no depende de ti, sino que depende del Dios que te llamó, del Dios que te está respaldando, del Dios que te está enviando. Aleluya. Y lo dejó igualito. Eso es digno de una comedia de Raymond y Miguel. Lo dejó igual. No le dio la capacidad. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra mente, Señor, pero yo te serviría mejor sin esta falta de capacidad? Yo te serviría mejor si mi ánimo no se decayera en tal situación. Yo te serviría mejor si yo fuera de esta manera. Pero no es como yo piense, es como Dios quiere. Porque debemos de darnos cuenta que a veces eso que pensamos que nos hace débil, en realidad nos hace fuertes. Porque de este lado yo estoy viendo temor, estoy viendo angustia, y de aquel lado Dios está viendo que ese temor y esa angustia me pone a ayunar. Ese temor y esa angustia me pone a orar. Ese temor y esa angustia me pone a buscar de su presencia. ¿Qué pasaría en nuestra vida? No sé si ustedes se han preguntado alguna vez eso. Si Dios de repente quitara todo eso que te molesta en tu vida. ¿Qué pasaría si hoy, 19 de julio del 2026, imagínate esto brevemente, si hoy Dios te quitara todo lo que te molesta de tu vida, ese vecino molestoso, ese jefe que es el primo del anticristo, esa deuda que no la paga ni el Banco Mundial, esas situaciones, si Dios me quita, ponle el nombre que tú quieras, todo lo que me molesta hoy, cuidado si alguien está diciendo el esposo, si Dios me quita hoy en día todo lo que no me gusta, hoy todo, ¿tú crees que esa es la solución? Que Dios nos quite todo lo que nos molesta. ¿O será la solución, Padre, que tú quieres que yo aprenda a través de estas soluciones? Yo voy a confiar en ti. Me va a bastar tu gracia. Tu gracia me es suficiente. La gracia de Dios es más que suficiente. El poder de Dios es más que suficiente para superar esas situaciones que son complicadas y definitivamente dolorosas. Entonces, hay debilidades que Dios nos deja a propósito, pero yo debo de preguntarme, ¿para qué Dios me las está dejando? Porque Dios le dijo a Pablo, ¿por qué le dejó el aguijón? Dios le dejó claro a Pablo la razón del aguijón. Entonces, Dios no necesita gente fuerte, intachable, gente que sea incorregible. No, eso no es lo que Dios anda buscando. De hecho, la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Primera de Corintios 1:28 dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es. Fíjense cómo actuó Dios. Dios no escogió los superpoderosos para hacer lo que tenía que hacer. Si usted mira el perfil de los 12 apóstoles, salvo quizá Mateo, que tenía una carrera, el resto eran pescadores, eran gente del vulgo, eran gente común y corriente. El caso de Pablo, ya sí, Pablo fue un hombre letrado, un hombre evidentemente un gran intelectual. Ya Dios usó a Pablo con algo específico, pero la gran mayoría de los gentes que Dios escogió no eran personas excepcionales, no eran personas especiales con una gran educación y una gran trayectoria. Y Pablo lo dice de esta manera: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, Dios me toma como soy. Dios me toma destruido. Dios me toma probablemente sin capacidades. Dios me toma probablemente siendo el menos indicado, para que la gloria no sea para mí, sino que sea siempre para el dueño de la obra. Para que se sepa que el que habla es Dios, que el que transforma los corazones es el Señor, que el que puede hacer la obra es Dios. Nunca pongamos la mirada en un líder, en una persona o en una institución. Vamos a poner siempre los ojos en Jesús, que es el que puede transformar, que es el que puede cambiar, que es el que hace nueva todas las cosas, que es el que cambia las vidas y los corazones. No depende de mi capacidad, depende del Dios que me está trabajando, que el Dios que me está trabajando, el Dios que está haciendo su obra en mi vida. Entonces, Dios no necesita gente fuerte. Para todos nosotros que muchas veces decimos: Señor, yo no puedo. No me levanta la mano, pero ¿cuántos aquí le han dicho: Señor, yo no puedo? Señor, yo creo que yo no soy el indicado. Señor, yo creo que tú te equivocaste. Nadie me diga aquí, pero ¿cuántas veces usted no lo ha dicho quizás con sus labios, pero ha pensado: yo creo que Dios se equivocó conmigo, esto no es para mí? Yo creo que Dios se equivocó, porque yo veo otra gente como que es así. Señores, no se lleve mucho de las redes sociales. En las redes sociales les voy a decir un secreto que mucha gente no sabe. En las redes sociales la gente solo publica éxitos. No se lleve de las redes sociales. Y no es por engañar. Nosotros mismos publicamos fotos para motivar, utilizando los medios actuales. Pero poca gente en sus redes sociales publica la realidad de su vida. Nadie publica en sus redes sociales: hoy me levanté sintiéndome mal. Nadie publica en sus redes sociales: hoy no me siento bien, hoy me siento un tanto débil. Por eso lo que Pablo escribió es tan especial. Pocos autores lo vamos a encontrar diciendo: miren, les digo algo, yo a veces hago lo que no quiero hacer. Búsquenlo. Pocos hombres de Dios hablaron tan claro así. A veces yo hago lo que no quiero hacer, pero la realidad es que aunque los demás no lo digan, esa es la realidad de todos. De todos. Y él dijo claro: muchas veces yo hago lo que no quiero hacer, pero opera dentro de mí un poder especial. Algo opera cuando nosotros somos débiles de parte de Dios. Le damos la apertura para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Dios anda buscando no gente fuerte, no gente que entienda que no lo necesita. Por el contrario, Dios anda buscando gente que digan: Padre, te necesito, sin ti no puedo, dependo de ti. Y ahí entra el poder de Dios a trabajar en nuestra vida. Ahí hay un cambio, porque Dios se está dando cuenta: este no depende de sí mismo, ya este entiende que depende de mi Espíritu Santo, que depende de mi provisión, que depende de mi fuerza, que depende de aquel que todo lo puede. Aleluya. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No se lleven de lo que ven, que todo es color de rosa. Cada quien lleva un proceso, claro. Dios lleva de lo pequeño a lo grande, pero no se lleven solamente. Todo el mundo tiene sus luchas y ha pasado por diferentes etapas. Entonces Dios no necesita gente tan fuerte que no necesiten a Dios. Dios anda buscando gente que ande reflejando que somos vasos de barro utilizados por el Rey de Gloria. Fíjense que la Biblia dice vasos de barro, no vasos de oro. Que usted y yo no somos esos vasos de lujo. Que usted y yo, ¿cuántas de las damas que están aquí tienen una loza de uso diario? Vasos para beber agua todos los días.
y una loza, ¿cómo que se? No loza, valijas, vajilla para cuando va a visita. En mi casa hay algunas cosas que yo sé que yo no la puedo tocar. Que yo sé que solo saca ella, eso tiene una clave donde solamente ella puede tocarlo para momentos específicos. Y hay de aquel que toque eso fuera de ese momento y de su autoridad. Eso tiene un uso específico. Nosotros somos especial tesoro para el Señor, pero para que nunca se nos suba lo sumo a la cabeza, que los seres humanos tenemos ese problema. Dicho sea de paso, esa fue la causa del aguijón de Pablo. No lo digo yo, él mismo lo dice. La palabra de Dios dice que no somos vasos de oro, sino que somos vasos de barro. Vasos de barro, para que se note que la obra no la hacemos nosotros, sino el Señor que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien tiene donde anotar o grabar en su memoria, anote esto. Dios no anda buscando fuertes, Dios anda buscando dependientes. Dios no anda buscando fuertes. Para todo aquel que se autodice a sí mismo, ay, es que yo no soy tan fuerte. No te preocupes. Dios no anda buscando fuertes. Dios anda buscando dependientes. Dios no anda buscando perfectos. Dios anda buscando dispuestos. Hay algo muy distinto ahí. Dios no anda buscando perfectos. Dios anda buscando dispuestos. Porque Pablo pudo haber dicho, Señor, hasta aquí llegó esto. Muchas gracias, pero este ministerio lo único que ha hecho es traerme problemas, angustias, lágrimas. Me han azotado varias ocasiones, me han lapidado, me han dejado como muerto. He tenido guerra adentro y afuera. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido esto, pero a veces, cuando vienes a los caminos del Señor, tú sientes el gozo del Señor, tú sientes la alegría del Señor, pero también sientes el fuego de servirle a Dios. También sientes el fuego de tormenta. Y hay gente que se ha preguntado, pero ven acá, pero después que yo me convertí, como que los problemas se aumentaron. Miren el testimonio de Pablo. Pablo dijo que el ministerio le costó mucho llanto, le costó mucho sufrimiento, le costó muchos pesares, le costó cárcel, le costó problemas económicos, le costó incluso pasar hambre en diferentes ocasiones. Él mismo habló acerca de esto. Entonces, Dios no tenía al apóstol en una cuna de oro allá arriba, sintiéndose intocable. No, él pagó un alto precio por servir al Señor. Y para servir al Señor vamos a pagar un precio. Y parte de ese precio es entender que hay que servirle a Dios a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones. Yo quiero que le digas al hermano que está al lado tuyo, ámame a pesar de mis flaquezas. Ámame a pesar de mis imperfecciones. Te tengo noticias. Miren, yo no soy perfecto. Dígale eso, dígase eso usted mismo. Mira, yo no soy perfecto. Entonces, en Romanos 7, concluyendo, Pablo habló de una lucha que nos aplica a todos. Yo hago muchas cosas, dice él, que yo realmente no quiero hacer. Eso aplica a ti y a mí en sentido general. Lo del aguijón en la carne fue un caso específico de él. Y él no dijo que era un pecado. Él no dijo lo que era. Pero sí dijo que tenía algo que no le gustaba y que Dios lo permitió en su vida para bajarle un poco los humos. Para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente. Entonces, ¿cómo concluimos este tema? Cuando soy débil. Cuando soy débil. Algunos necesitamos, amados hermanos, permitir que Dios muestre su poder a través de nuestra debilidad. Algunos necesitamos permitir que Dios muestre su poder a través de nuestras debilidades,
Queremos ser fuertes y eso está bien. Usted quiere servirle a Dios de una manera intachable y eso está bien. Queremos ser perfectos, queremos ser, esa es la meta, la estatura la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos ser intachables, queremos tener una vida de oración igual a Cristo. Queremos nunca fallar ahí. Queremos no distraernos con las cosas de esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra vamos a luchar contra debilidades y vamos a luchar contra situaciones que van en contra del deseo del Espíritu en nuestra vida. Entonces, yo tengo que permitirle al Señor que muestre su poder a través de mis debilidades y encontrar ese gozo extraño, el gozo más extraño que está en la palabra del Señor, es el gozo del que habló Pablo en este texto. Él dijo, por tanto, me voy a gloriar en las debilidades. Eso yo no lo entendí la primera vez que yo lo leí. Porque usted puede gloriarse en decir, me dieron un ascenso. Usted puede gloriarse en decir, me conseguí la sierva. Usted puede gloriarse en decir, superé tal obstáculo. Usted puede gloriarse en decir, he logrado algo favorable a mi vida. Usted no se gloria en decir, me está yendo mal. Usted no se gloria en decir, soy débil en esto. Y él dice, por tanto, como el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él dijo, ahora de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Dejar que la gracia del Señor fluya en ese sentido. Quizás lo que yo tengo que hacer y que usted tiene que hacer es sustituir la palabra gracia por lo que significa favor inmerecido. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no merezco que Dios me bendiga porque no me porto tan bien como yo quisiera portarme. Yo no sé si ustedes son como yo, entiendo que sí, pero si usted, por ejemplo, se le pasa un día sin orar, el cristiano se debe sentir mal. Debe de sentirse, hoy no actué como debo de actuar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted hace algo que se supone que no tiene que hacer, la realidad es que está bien que usted se sienta mal. Porque la tristeza que según Dios viene para producir arrepentimiento. Pero de un lado me siento mal porque quizás no hice lo que tenía que hacer delante de Dios. Pero del otro lado, qué bueno que vivimos con la gracia de nuestro Señor. Dejo que su poder se perfeccione en mi debilidad. Eso es gracia, no ley. La ley es hiciste, recibiste. La gracia es no hiciste, no recibe porque no hiciste, recibe porque yo hice, porque Cristo hizo por ti y por mí. Tú no lo mereces, yo no lo merezco, nadie lo merece. Es por pura gracia del Señor, un favor inmerecido. Inmerecido, yo no lo merezco. Entonces, se nos hace difícil a veces vivir por gracia, porque es una combinación que hay que tener cuidado de no caer en la ley y tampoco abusar de la gracia. No sé si me estoy dando a entender. No debo de abusar de la gracia del Señor, porque ese es el otro extremo que no me voy a meter ese tema. Pero hay gente que entonces abusa de la gracia de Dios. No te apures, estamos en la gracia. No, cuidado, güey. Cuidado con eso. En el sentido que yo estoy hablando aquí, la gracia no es una excusa para pecar, es una excusa para vivir aún más en santidad para el Señor. Entonces, dejo que la gracia del Señor supla para esas necesidades, para esas situaciones donde yo necesito permitir que el poder de Dios fluya en mi vida. Deja que el favor inmerecido de Dios cubra eso que tú no te mereces. Deja que el favor inmerecido de Dios cubra tus errores. Y esto va a fortalecer mi identidad como hijo de Dios. Me va a fortalecer contra las acusaciones del enemigo. Porque no es lo mismo ser atacado por el diablo a ser atacado por el diablo sabiendo que estoy bajo la cobertura de la gracia de mi Señor, que Dios está al tanto de todo eso. Deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida a través de tus incapacidades,
a través de nuestra falta de recursos, cuando los hay, falta de talento, si es que lo hay, falta de carisma, si es que lo hay, falta de economía, si es que la hay, falta de devoción, si es que la hay, pídela al Señor y vamos a permitir que su gracia provea para esas necesidades y vamos a gloriarnos en lo que Él se glorió. Pónganse de pie. Él dijo de la siguiente manera: es por esto, dígame, mírenme acá y díganme si ustedes entienden esto a primera lectura. Díganme si ustedes entienden esto a primera lectura. Dice Pablo: es por esto que me deleito. ¿Qué es el deleite? El deleite es hallar gozo. El deleite es hallar felicidad. Aquí todo el mundo debe de tener un lugar feliz. ¿Cuál es el lugar feliz de la mayoría de los dominicanos? En una linda playa, con una piña colada al lado, con la brisa, con las olas del mar, los niños jugando, ¡ah, qué lindo! Los niños jugando, todos felices, un pescadito frito allá adelante, con arroz blanco, habichuelas por arriba, todo muy... Esta no es hora de estar hablando de eso. Ese lugar es feliz, ¿verdad que sí? Ese lugar es feliz. Ahí usted dice, ¡wow, qué deleite! Pablo dice, por tanto me deleito en mis debilidades. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Parece que él encontró, que el Espíritu Santo le reveló que hay un gozo más allá de lo evidente, que hay un gozo que Dios quiere darnos más allá de nuestras debilidades. Y esto viene en el contexto de él estar hablando, Señor, quita esto de mí. ¿Cuántas veces yo he orado, Señor, quita tal cosa de mi vida, Señor, dame tal cualidad, dame esto, dámelo aquello? Y Dios nos dice como Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis amados, mírenme acá brevemente, ya vamos a terminar. No hay absolutamente nada, Carlos, se me fue este micrófono aquí. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? En las relaciones horizontales, es decir, con mi prójimo, incluso en las familias, las relaciones pueden deteriorarse, lamentablemente es así. Yo puedo llegar a ofender, uso a mi esposa como caso de mayor confianza, yo puedo llegar a ofender a mi esposa a tal grado que la decepcione. Yo puedo ofender a mi esposa a tal grado que ella diga, pero ¿y qué es esto? ¿Con quién fue que yo me metí? ¿Con quién fue que yo me casé? Espero que nunca tenga que decir algo así en su vida. Pero ciertamente hay una posibilidad, humanamente hablando, de que nos podamos comportar tan mal que decepcionemos a nuestro hermano, a nuestro amigo, a alguien que amamos mucho. Pero ¿cómo yo decepciono a Dios, que me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo? ¿Cómo yo puedo decepcionar a Dios, que me ama aún antes de yo nacer? ¿Cómo yo decepciono a alguien que le dijo a Jeremías, antes de que nacieses, antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te llamé y te di por profeta a las naciones? ¿Usted está entendiendo eso? Mucha gente dice, gracias Señor porque he abierto mi corazón a ti, porque he venido a ti. Amados, Dios fue quien tocó su corazón y Dios te conoce tal cual tú eres. Jesús no le dijo a Pedro, yo sabía que tú me ibas a negar 3 veces. Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Ya Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer y eso no invalidó el amor de Dios sobre Pedro. La gracia de Dios cubrió a Pedro de la misma manera como la gracia de Dios te cubre a ti, te cubre a ti, te cubre a ti, me cubre a mí, cubre a la iglesia. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Ya el Señor me ama como hijo, que soy de Él, soy su hijo.
Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Con debilidades? Sí, tenemos debilidades, pero somos hijos de Dios. Aquí todo el mundo sabe el amor de un padre y una madre. No tiene comparación. Tiene que ser lo que más se compara al amor de Dios. Creo que puede ser incluso mayor que el amor de un cónyuge, porque un cónyuge lamentablemente puede deteriorarse la relación a un punto de llegar a una separación y un divorcio, pero nunca hay ex hijos. No existe un ex hija. Aquí todo el mundo ha visto el ejemplo de madre defendiendo a su hijo ante la policía. Él robará casa, él robará pasola, él robará aquello, pero él no roba tenis, por poner un ejemplo. Tenis él no roba. Porque ella no se... Hay un video que ustedes lo han visto de una madre diciendo eso. Ella no se está dando cuenta de lo que está diciendo, de lo ridículo que es. Pero para ella, lo que ella quiere decir es: ese es mi hijo, ese lo parí yo. Ese puede ser lo que sea para ustedes, pero para mí, ese es mi hijo. Y a pesar de que es un delincuentazo, es muy probable que esa madre esté dispuesta a dar la vida por ese hijo. ¿Y quién explica un amor así? ¿Cómo se explica un amor así? El amor de Dios solamente. Te digo algo, tú no eres un delincuente, pero Dios te ama de esa misma manera. Dios te ama a pesar de tus debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas. Así nos ama Dios. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y dele gracias a Dios por su gracia.